buenos días, familia. Sí, los pequeños pueden pasar un tiempo de preparación para venir a recibir la palabra con todos nosotros. Estoy muy contento esta mañana porque tengo en mis manos una Biblia que es de mis primeras Biblias que he tenido en mi vida cristiana, una Biblia de estudio, Scofield, que un hermano amado me hizo el favor y la bendición de mandarla a encuadernar, y ya la tengo de vuelta en mis manos. Estoy muy agradecido con Dios esta mañana de compartir con ustedes esa alegría. Así que ya el próximo domingo predicaré con esa. Siempre me da suerte. Bueno, vamos a Isaías capítulo 51. Isaías 51. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención de las Escrituras en el libro de Isaías puntualmente es que Dios repitió varias veces: tienen oídos, pero no oyen; tienen ojos, pero no ven. Después el Señor Jesús lo repite esto en los Evangelios. ¿Sí? Tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Por eso el mensaje de las iglesias: todo aquel que tiene oídos por oír, que oiga. Y esto es muy interesante. Yo quisiéramos una oración. Es algo que quiero compartir antes del mensaje de Gálatas, por supuesto. Y que Dios nos hable a todos nosotros. Que Dios traiga su palabra a nuestros corazones, a las necesidades que tenemos. Déjenme orar y luego compartir lo que me puso como introducción para el día de hoy. Padre, gracias por el privilegio de ser iglesia, de ser hijos de Dios, de tenerte como Padre, como el que guía nuestra vida, el que la controla. Y gracias porque podemos con seguridad acercarnos a ti. Y tú ves la dinámica de cada uno de nosotros. Tú eres el que esta semana nos vio, nos observó y te diste cuenta qué fue lo que más te prestamos oído, atención. ¿A quién más estamos escuchando que a ti? ¿A quién estamos más siguiendo? ¿A quién estamos más prestándole toda nuestra atención? Si no es a ti, en nombre de todos, yo te pido perdón. Te pido que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros y que traigas tu palabra a nuestros corazones una vez más, porque eres un Dios que una vez más nos muestras tu misericordia, tu gracia y tu amor. Quiero descansar, oh Dios, en lo que tu palabra tiene para todos nosotros y enfocarnos en lo que tú quieres decirnos a todos nosotros. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. En pocas palabras, el mensaje que entiendo del libro de Isaías como de los Evangelios es que los oídos de todos no eran para Dios. Y Dios identificaba eso. Como su pastor, Él se daba cuenta que Él no era el pastor de todos. ¿Sí? Como el Padre, Él identificaba que no era el Padre de todos. ¿Por qué? Porque lo escuchaban pero no lo escuchaban, lo veían pero no lo veían, y por consiguiente se daban la vuelta y hacían todo lo contrario a lo que el pastor o el padre les decía. Yo me he sentido muchas veces así, que como autoridad espiritual les digo algo y siento que no me están escuchando, o que simplemente me escuchan pero no lo obedecen, no lo hacen, no acatan la orden o la autoridad. Me pasa como papá, me pasa como esposo, me pasa como pastor, como siervo de esta congregación. No es una queja, simplemente es una unión a lo que el corazón de Dios expresa en el libro de Isaías. Yo no sé esta semana cuánto tú le prestaste atención, oídos, vista, a copiar y a pegar información de todo lo que está pasando a nivel mundial. Pero yo me quisiera preguntar si así como lo hiciste de información y de un montón de cosas, lo hiciste con la palabra de Dios.
lo hiciste con el mensaje del Evangelio. Es de llamar la atención cuántos algunos toman la Biblia cuando les conviene y la usan para cosas que les convienen. Ahí sí son muy legalistas. Pero no para la vida cristiana, no para la práctica diaria y constante de la fe. Usamos la Biblia a nuestra conveniencia. Le hacemos decir a Dios lo que nosotros creemos que Él tiene que decir. Y eso es una aberración, eso es una herejía. Y yo estoy en contra de eso. Yo me doy cuenta de eso, que soy pastor, pero no soy el pastor de todos. Que aquí hay oídos, hay ojos, pero no todos me están viendo y no todos me están oyendo. Porque le prestan oídos, ojos y atención a otro tipo de cosas. Pero ¿saben qué es lo más peligroso de todo esto? Dios. Porque así como les decía yo el domingo pasado, que el peligro del Evangelio es que tú sigas pensando que necesitas añadirle al Evangelio para ser salvo. ¿Y saben que ahí está la mayor preocupación de un hijo de Dios? Si realmente está caminando el Evangelio, si está viviendo el Evangelio, no las preocupaciones que nos quieren infundir noticieros, noticias, informaciones terrenales. Porque eso es información. ¿Y qué hay que hacer con la información? Hacer lo que tenemos que hacer, ser prudentes, ser cautos, ser mesurados, ser lo que siempre deberíamos ser. Porque eso de lavarse las manos, a ver, yo tengo 44 años, a mí me enseñaron que comía 2 años, 1 año, 6 meses, no sé, cuando empecé a caminar empecé a lavar, me enseñaron a lavar las manos, antes, después, durante, lo que sea. Entonces ahora todo el mundo copia y pega para lavarse las manos, y eso es lo que llena los grupos en donde estamos. Yo les quiero pedir algo, ya no manden más nada, por lo menos a los grupos de DBJ. No copien ni peguen más nada a los grupos de DBJ. Vamos a levantar manitas que estamos orando. Vamos a poner textos de que estamos confiando en Dios, de que ahí está nuestro enfoque. Y vamos a ser prudentes, como siempre debemos haber sido. La prudencia no es lavarse las manos. Eso no es prudencia. La prudencia es ser equilibrados en nuestra vida cristiana. Es ser maduros en nuestra vida cristiana. Y ahora me doy cuenta, con tantas bancas vacías, a quién muchos les están prestando atención. Porque es una vez más encontrar el pretexto para no congregarse, no reunirse, no ser lo que debemos ser. Una vez más. Y con amor y en dependencia de Dios, quiero leerles un pasaje bíblico que Dios trajo a nosotros como familia el día de ayer. Y yo le hice una pregunta a mi familia y quiero hacérselas a ustedes porque ustedes son mi familia. Y les amo de la misma manera. Y les hablo de la misma manera. ¿Cuáles son las cualidades de carácter de Dios en las que confío? Esa es la pregunta que quiero hacerte esta mañana como una introducción al mensaje. ¿Cuáles son las cualidades de carácter de Dios en las que confío? Isaías 51. Presten atención a las palabras que el profeta va a traer, porque son extremadamente importantes para todos aquellos que hemos creído en Él. Versículo 1. Vamos a leer muchos versículos, así que ten una pluma, ten algo para ir siguiendo la lectura y ir marcando. Isaías 51, versículo 1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueso de la cantera de donde fuisteis arrancados. Estoy en Isaías 51, versículo 1. Versículo 2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, por cuanto no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará a todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley
y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Versículo 7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Despiértate, despiértate, decía el profeta, decía el pueblo, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Pregunta, ¿no eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Sí, claro. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en caminos las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Por supuesto que sí. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo pongo aquí, amén. Amén. Versículo 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová poseedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente el furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Y esto para nosotros. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano, de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? Dios. ¿Quién te consolará? Dios. Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Versículo 21. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. Que tiene oídos para oír, que oiga las palabras de Dios. Esto es algo que puso el Señor en mi corazón para compartir con todos ustedes en medio de todo esto que está sucediendo en el mundo. La pregunta sigue estando en la mesa. ¿Cuáles son las cualidades de carácter de Dios en las cuales confío? Yo te voy a decir en las que confiamos.
Yo confío en la justicia de Dios. Dios es justo. 2. Confío en la cualidad de carácter de fidelidad de Dios. Dios es digno de confianza porque Él es fiel, Él es de fiar, Él es leal. 3. En su paciencia, la paciencia de Dios sigue siendo la misma que con su pueblo de Israel. Misericordia, bondad, amor. ¿Sí? 4. La cualidad de carácter de verdad. Que Dios lo que dice, lo cumple. ¿Ayer qué día fue? 14. ¿Qué dice el Proverbio 14? Casi el último versículo. 14, versículo 33. Dice: en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Lo que está diciendo, por más que el necio escriba cosas, exponga cosas, seguirá siendo necio, seguirá actuando como necio. Por más que publique cosas, sigue siendo necio. Eso es lo que está diciendo. Porque el sabio en Proverbios es el que teme a Jehová, y el que no usa su nombre en vano y su palabra en vano. Y el que dice una cosa y hace otra cosa, ese no es sabio para con Dios. Sabio para con Dios es aquel que le teme, que le da reverencia, que lo respeta, que se somete verdaderamente a Él en todo tiempo, no cuando me conviene. No cuando me conviene, todo tiempo. Ese es genuino, ese es de una sola pieza. Pero fíjense lo que dice el versículo 34. La justicia engrandece a la nación. ¿Cuál justicia? ¿Tú la ves en carteles la justicia? ¿Tú la ves en la televisión la justicia? ¿En esto ves justicia tú? ¿Aquí persiguiendo redes sociales ves justicia? Entonces, ¿en dónde ves la justicia? Porque aquí dice el versículo, la justicia engrandece a la nación. ¿Cuál justicia? ¿De qué justicia está hablando aquí? Dos connotaciones. Número 1, el carácter de Dios, la justicia de Dios. Pero número 2, aquellos que creen en Él y viven la justicia y promueven la justicia y modelan la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Rectitud. ¿Qué es la justicia? Obediencia. ¿Qué es la justicia? Pureza. ¿Qué es la justicia? Obediencia. ¿Qué es la justicia? Sumisión. ¿Qué es la justicia? Coherencia, congruencia. ¿Qué es el pueblo de Dios? Justo. Declarado justo. Y así tenemos que andar. ¿Por qué? Porque lo que está viviendo en nuestra nación hoy está en la frase del versículo 34. Mas el pecado es afrenta a las naciones. Afrenta a las naciones. Todo lo que está pasando en este mundo no es más que por causa del pecado, que por causa de la desobediencia a Dios. Pero aquí es donde entramos nosotros como su pueblo. ¿Qué papel va a jugar la iglesia en este tiempo? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a hacer con esta pandemia? Una sola palabra voy a usar de todo lo que se ha dicho, pandemia. Solamente esa. Porque eso es lo que nosotros deberíamos hacer con el Evangelio, pandemia. Con la justicia de Dios, con nuestra fe y nuestras convicciones en lo que Dios es, en su carácter, en nuestra dependencia de Él. Y ahora con esta introducción vamos a Gálatas, capítulo 3. Ven ustedes aquí la similitud que vamos a encontrar en Gálatas 3, versículo 6. Vamos a retomar una frase del versículo 5 de Gálatas 3. ¿Sí? Estudiando este gran libro de Gálatas, podemos darnos cuenta, podemos descubrir muchas cosas importantísimas para nuestra fe, para nuestra confianza, nuestra dependencia de Dios. Miren ustedes el versículo 5. Concluíamos la semana pasada, Gálatas 3:5 dice: aquel pues, hablando de Dios,
que os suministra en abundancia el Espíritu y hace maravillas, milagros, poderes entre vosotros. Pregunta Pablo, la sexta pregunta, y dice, lo hace por las obras de la ley, por la observancia a la ley, por la aplicación de los 600 y tantos mandamientos, por circuncidarte, por practicar ciertas dietas mosaicas, o por ¿qué? El oír con fe. Miren lo que dice el versículo. Por el oír con fe. ¿Ven la similitud con Isaías 51? Marcaste las palabras que decían mirar, atender, prestar atención, dame oído, dice Dios, dame oído, porque tu oído está lejos de mí, tu corazón más, tu vista peor. De eso se trata el mensaje, de oír con fe. Y es interesante lo siguiente, podemos ser más fieles creyentes a las palabras del hombre que a las palabras de Dios. Eso es trágico, eso es terrible. Podemos ser más fieles creyentes y jugarnos por las palabras de un hombre mal maestro, que eran los judaizantes, que a las palabras de Dios. Eso es lo que estaba pasando a mí. ¿Y qué crees? En nuestro ámbito de comunidad de fe, podemos tener personas que estén siendo engañadas por falsos maestros, por falsas enseñanzas. Y por eso dice la palabra de Dios, versículo 6. Así Abraham. ¿Abraham qué? Oyó con fe. ¿Y qué dice el versículo? Versículo 6. Vamos a leer. Presten atención. Tengan sus Biblias abiertas, por favor. Tengan sus Biblias abiertas en Gálatas 3. Versículo 6. Vamos a leer el pasaje. Vamos a leer del versículo 18. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos, salvados con el creyente Abraham. Versículo 10. Porque todos los que dependen, y no usa la palabra los que no practican, los que truncan la ley, no dependen de la ley. ¿Qué es depender? Confiar, descansar. Dice ahí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Observancia, aplicación, ¿sí? Perfección. Era lo que se pedía para la ley. Lo que Pablo está diciendo aquí, que evidentemente esto ya quedó atrás, y ahora le está trayendo un mensaje de gracia, de fe, de oportunidad, de esperanza. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Lo que está diciendo en el versículo 12 es lo mismo que está en el versículo 10. ¿Sí? Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Pablo dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, el
Ese término que usa aquí Pablo, evidentemente hermano, es porque se está dirigiendo a creyentes, a familia en Cristo. Habla en términos humanos. Se va a poner un ejemplo de la vida cotidiana, un pacto, aunque sea de hombre, una vez firmado, ratificado, hecho, nadie lo invalida ni le añade. ¿Cuánto más, dice Pablo, los pactos de Dios con su pueblo, las promesas de Dios a su pueblo? Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, versículo 16. No dice y a las simientes, plural, como si hablase de muchos, sino como de uno. ¿Sí? Y a tu simiente, y Pablo dice, ¿cuál es la simiente? La cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino ¿cuánto? 430 años después, Génesis 46, no lo abroga para validar la promesa. ¿Por qué? Porque dice el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y acá está el punto de estos versículos finales. La promesa a Abraham fue hecha mediante un pacto incondicional. Y la ley a Moisés fue en base a condiciones. Y lo que Pablo está trayendo aquí, trae el Antiguo Testamento para con nosotros, para enseñarnos una vez más en qué descansa la salvación. Yo me hice dos preguntas en este mensaje que quiero compartir con ustedes. Dos preguntas. Primera pregunta: ¿qué es lo que hace efectiva mi salvación y santificación? Primera pregunta: ¿qué es lo que hace efectiva mi salvación y santificación? Porque de eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Lo efectiva de la salvación, pero también de la santificación. Que no hay que añadirle ni hay que quitarle. ¿Sobre qué descansa? Y aquí el apóstol Pablo, en primer lugar, nos va a decir que es efectiva mi salvación y santificación, número uno, por el testimonio efectivo de Abraham. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Número uno, en este punto, en el testimonio de Abraham, tenemos que Abraham creyó a Dios. ¿Y eso de qué nos habla? ¿De qué nos habla esto? De una decisión. De una decisión. ¿Sí? Vamos todos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a ver Génesis capítulo 12. 12. Capítulo 12. Dice Génesis 12. Versículo 1. Primer libro de la Biblia. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán salvas, benditas en ti todas las familias de la tierra. Y acá hay una profecía, una promesa, un pacto de Dios para con Abraham. Y tienes que ver aquí qué es lo que Dios le está pidiendo a Abraham. ¿Qué le pide Dios a Abraham? ¿Qué tenía que hacer Abraham? Versículo 4. Dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de la tierra de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció nuevamente Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia de esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y
plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai, al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Está la palabra de Dios, está el mensaje de Dios, de la promesa de Dios, la salvación. Lo único que tuvo que hacer Abraham fue creer. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. ¿Qué obtuvo? La salvación. Y esa salvación iba a repercutir ¿en quiénes? En todas las familias de la tierra. Y es lo que trae Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Y el testimonio efectivo de Abraham descansa en su decisión. Pero ¿qué es lo que hace efectivo el testimonio de Abraham? ¿Qué es lo que hace efectivo? Versículo 6 de Gálatas 3. Fíjense lo efectivo en el versículo 6. Dice, así Abraham creyó a Dios. Acá está lo efectivo. Y le fue contado por justicia. Lo único que necesitó fue creer. Y como resultado vino la justicia. Fue declarado justo. Fue hecho salvo. La justicia la otorga Dios. La justicia la da Dios a aquel que cree en Él. Dios le pidió a Abraham que cumpliera ciertos mandamientos, ciertas leyes. No. Era incondicional como la salvación. La salvación es por gracia, es incondicional. Pero punto número 2. Primero, el testimonio efectivo de Abraham. Abraham creyó a Dios, eso fue su decisión. Y lo efectivo fue que le fue contado por justicia. 2. ¿Cuál es lo que hace efectiva mi salvación y santificación? El conocimiento efectivo de los creyentes. Ese es el punto número 2. El conocimiento efectivo de los creyentes. Versículo 7. Vean lo que dice el versículo 7. Miren la primera palabra con la que aparece. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Saber, conocimiento. Pero el saber, quiero que entiendas aquí algo, es mi responsabilidad. Si creerle a Dios es una decisión, saber es una responsabilidad. Y eso fue lo que sucedió con los creyentes en este tiempo. Eso es lo que a ellos les iba a abrir la ventana de lo que realmente era la salvación para sus almas. Y aquí el punto es lo siguiente. ¿Qué es lo efectivo aquí? En el versículo 7. Porque si el conocimiento es mi responsabilidad, lo efectivo es, dice el versículo 7, saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos. Acá está lo efectivo. Acá está lo efectivo de mi salvación y santificación. Que el saber que mi responsabilidad trae como consecuencia, como efectividad, que soy hijo, soy heredero, soy parte de la familia. No hay ningún esfuerzo. No hay ninguna carga pesada que yo no pueda llevar más que mi fe, más que mi confianza. Lo tercero, primero el testimonio efectivo de Abraham, versículo 6. Abraham creyó a Dios, eso fue su decisión. Le fue contado por justicia, eso fue efectividad. 2. El conocimiento efectivo de los creyentes, versículo 7. Saber, esa es mi responsabilidad. Y la efectividad, estos son hijos. Y no hay una pregunta ahí, es una afirmación. Estos son hijos, son parte de la familia. En tercer lugar, ¿qué es lo que hace efectiva mi salvación y santificación? Las escrituras efectivas de Dios. Las escrituras efectivas de Dios. Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Las Escrituras. Y en esto tenemos: Dios había de justificar por la fe, dice el versículo 8, y la Escritura previendo, el conocimiento previo de Dios que hace todas las cosas para que no nos quede duda, dice el versículo, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a quienes, a los gentiles, a ti y a mí, que no éramos un pueblo aceptado, pero en Génesis 12, por la fe, aunque Abraham no lo sabía y no lo veía, estaba el pueblo gentil. En ese tiempo nada más estaba el pueblo judío, pero en el corazón de Dios estabas tú y estaba yo. ¿Y sabes cómo se llama eso? Acto divino. Acto divino. Dios había de justificar por la fe. Es un acto divino. Y es tan interesante esto, porque como hombres nos miramos y decimos: así de fácil, así de sencillo, así de sencillo. Así de sencilla es tu fe y mi fe. Cero complicación, cero reglas. Sí hay principios, sí hay convicciones, y lo vamos a ver en el pasaje, pero la fe es sencilla. Porque Dios iba a salvar de una manera sencilla a la humanidad a través de la fe. Y lo sencillo se puede volver completamente diferente a los ojos de todos. Porque, por ejemplo, vamos Santiago, Frené, Nicole, Jonita, Sammy y Poncho, y nos ponemos en fila al mar. Y estos que estamos aquí, te aseguro, vemos de forma diferente el mar. Es el mismo mar, pero lo vemos diferente. ¿Sí o no? ¿No te ha pasado con tus hijos? Que tú ves una cosa y ellos ven otra. O con tu esposa, ella ve una cosa y él ve otra. Bueno, pero cuando nosotros vamos al campo bíblico, lo que tú y yo veamos no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Dios dice una sola cosa. Que tú y yo le agreguemos y le quitemos, eso es herejía, eso es blasfemia, eso es maldición, eso es religión, eso es legalismo, lo que tú quieras, como tú quieras llamarlo. Pero el problema no es ese. El problema es que el alma está perdida. Ese es el problema. Que el alma está condenada. Que hay una confusión, que hay una mezcla de cosas que hacen que esa alma no sea pura. Y fue el alma de Abraham pura. Por eso Abraham fue llamado el amigo de Dios. Porque con pureza creyó a Dios. Y ahí es donde hay problemas entre contigo y conmigo. Cuando no hay pureza en nuestra fe. Le creemos a Dios, pero también le creemos a otro tipo de cosas. Y el problema de los oídos y de los ojos y de las acciones, como te decía ahora en estos momentos, eso es un problema real. A mí no me importa la pandemia, no me importa. ¿Sabes por qué? Porque un pastor, lo dijo mi hermano Adrián, ¿de qué te sirve la cura del SIDA si te vas al infierno? ¿De qué te sirve la cura del SIDA si te vas al infierno, hermano? Necesitas a Cristo más que la cura del SIDA. Te pregunto, ¿la cura del SIDA existe? No. ¿Sabes por qué? Porque el SIDA es un negocio. Así como el alcohol es un negocio. Así como el cigarro es un negocio. La medicina es un negocio. Es un negocio. Punto. Vayamos a la Biblia y veamos por qué la gente seguía a Jesús. Para que se curara ¿qué? El cuerpo y el alma. 10 leprosos. ¿Cuántos volvieron? Uno solo. ¿A quién salvó? ¿A quién limpió? A 10. Solo uno regresó. ¿Por qué? Porque así es el corazón del ser humano. ¿Pero qué crees? Dios ama ese corazón. Eso no me pidas que lo explique. No me pidas que lo explique. Lo acepto porque soy un pecador. Un pecador redimido por la sangre de Cristo. Que entendió este acto divino
que las Escrituras narran. Dios había de justificar por la fe. Dios lo hace. No me preguntes por qué Pablo, un asesino, un perseguidor, llegó a ser el mejor de los misioneros de todos los tiempos. Solo Dios lo puede hacer. Como un drogadicto, esclavo al crack, a la cocaína, que se inyectaba agua de la zanja, hoy puede ser siervo de Dios predicando a multitudes. Solo Dios lo puede hacer. Y yo quiero que te veas en el espejo de la palabra de Dios en esta mañana y te digas a ti mismo: solo Dios pudo hacer contigo lo que Él solo puede hacer. Cambiar tu corazón, cambiar tu forma de pensar, tu forma de hablar, tus decisiones. Todo lo cambia Dios. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es un acto divino. Vamos todos juntos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Miren qué versículo extraordinario que Dios trajo esta mañana, justo esta mañana, mi mente, mi corazón, con esta carga que estoy teniendo en mi corazón. Miren, esta carga es la siguiente: que en este auditorio pueden haber personas que piensan, sienten que la salvación se consigue haciendo cosas. Pero peor aún, que tu salvación la puedes perder. Que tu salvación la puedes perder. Que aquello que Dios te dio, por diferentes cosas que los hombres inventan y los hombres creen. Ojo. Los hombres inventan porque los hombres creen. Sí, así es sencillo. No estoy inventando nada de esta manera, pero lo tengo que decir porque es eso lo que está pasando. Y eso es lo que puede pasar contigo, mi querida y mi querido. Filipenses 1:6. Vamos a otra explicación. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Juntos vamos a verlo. ¿Qué dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Dime ahí, por favor. Dime. ¿En qué momento ves pérdida? ¿En qué momento ves pérdida? ¿En qué momento ves ahí inseguridad? Desconfianza, titubeo, miedo. ¿En qué momento? Si tú fuiste salvo, si tú creíste en Cristo, si tú te arrepentiste de todos tus pecados, si tú viniste a la cruz y te refugiaste en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tú eres salvo. Tú tienes el sello de propiedad privada. Eres hijo de Dios. Así te llama la Biblia, hijo de Dios. Y eso no se pierde. Eso no se pierde. ¿Y sabes por qué? Porque el acto fue divino. El que comenzó en ti lo va a terminar. ¿Sabes cuál es el problema aquí? Tu voluntad y la mía. Ese es el problema. Somos tercos, somos rebeldes, somos desobedientes, somos ingratos, somos orgullosos, somos pecadores. Pero Cristo vino a redimir pecadores y esa es la esperanza para ti y para mí esta mañana. Las escrituras efectivas de Dios. Dios había de justificar por la fe, acto divino. Dio de antemano la buena nueva. Vean lo que dice el capítulo 3, versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, vean esa frase que es espectacular. Dio de antemano la buena nueva a quién? A Abraham. ¿Hace cuántos miles de años? Más de 5.000. Más de 5.000. Le dio una buena nueva. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó. Y aquí tenemos una acción demostrativa. Porque no solamente hay un acto divino de parte de Dios en las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis, sino también hay una acción demostrativa. No solamente Dios me dice que me justifica, sino que lo hace. Y como al ateo, una vez le dije, tú me puedes decir todo lo que quieras de que Dios no existe, pero a mí me salvó. ¿Qué puedes hacer con eso? Mátame. Si esto es tu placer, mátame. Pero Él me salvó a mí. Él me ha dado paz a mí cuando yo no la tenía.
Él me ha dado gozo a mí cuando yo pensé que la vida era el mundo y las cosas del mundo. Él le ha dado propósito a mis pasos, a mis decisiones. ¿Ven en contra de eso? Eso es fe. En algo que Abraham no veía, pero sí vivía y experimentaba. Y por eso hay tanta aplicación a través del testimonio de Abraham, de las Escrituras, desde Génesis 12 hasta Génesis 22. Donde vemos en pasajes extraordinarios de Dios con Abraham, Abraham con Dios, aún en sus decisiones equivocadas. Dios estuvo con Abraham, porque la salvación, si en cuanto a Abraham se refiere, se perdería. Entonces cuando Abraham mintió, ya Dios sabe que Abraham va por un lado, me desecho y voy con otro, voy con Carlos, voy con Pedro. No, lo salvó. Y aunque Abraham mintió y se equivocó, ¿qué hizo Dios? Perdonó, restauró. ¿Tú tienes una doctrina de esto? ¿Tienes una creencia sólida y firme de esto en las Escrituras? ¿O hay vientos que pueden venir a tumbarte a ti? ¿O hay mensajeros que pueden aparecer en tu vida que son más fuertes y poderosos que la misma palabra de Dios? Eso puede pasar. Eso es lo negativo del mensaje de Dios. Eso puede pasar. ¿Por qué? Por la raíz de lo que hay en nuestra alma. Pero en este testimonio efectivo de las Escrituras, en estas Escrituras efectivas de Dios, Dios se había de justificar por la fe al Hijo divino, dio de antemano la buena nueva acción demostrativa. ¿Y en dónde está la efectividad aquí? En ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué dice el versículo? Versículo 8, en la parte final, ¿qué dice? En ti serán benditas todas las naciones. Lo vamos a leer en Génesis 12. Esa es la efectividad. Que la salvación nos llegó a nosotros en este tiempo, 2020. Aquí hay un puño de redimidos, de salvados, de rescatados, de perdonados, justificados, santificados, apartados por Dios, por su gracia. Pero en cuarto y último lugar, la pregunta que me hice en primer lugar fue: ¿qué es lo que hace efectiva mi salvación y mi santificación? Esa fue la primera pregunta. El testimonio efectivo de Abraham. Abraham creyó a Dios, esa fue su decisión. Le fue contado por justicia, efectividad. 2. El conocimiento efectivo de los creyentes. Saber y responsabilidad. Estos son hijos, efectividad. 3. Las Escrituras efectivas de Dios. Dios había de justificar por la fe, acto divino. Dio de antemano la buena nueva, acción demostrativa. En ti serán benditas todas las naciones. Efectividad. Pero en cuarto lugar, mi dependencia efectiva en el pacto. Mi dependencia efectiva en el pacto. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en estas cosas, escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo primero que tenemos que aprender aquí es: maldito todo aquel que no, palabra clave, permaneciere. Permaneciere. Eso de permanecer tiene que ver con las obras. ¿Y por qué me vuelves tú maldito y por qué me vuelvo yo maldito en este aspecto? Si no fuéramos salvos, si no hubiésemos entendido lo que el testimonio de Abraham nos dijo, ¿sí? Los creyentes, las Escrituras, bueno, todavía puede seguir habiendo algo, Y por eso lo dice el versículo 10, el problema de las obras. Hay 3 cosas que tienen que ver con las obras. Número 1, las obras son infructuosas para la salvación. Son infructuosas, no dan fruto. Si tú quieres esforzarte por ser santo, no siendo salvo,
estarás trabajando en vano. Porque la santidad es un fruto de la salvación. Es un resultado de la salvación. Entonces las obras son infructuosas y eso nos hace malditos. Eso nos maldice. Porque seguimos pensando que necesitamos nosotros de nuestros esfuerzos, de nuestros cumplimientos para salvación y santificación. 2. Las obras son inconsistentes. Yo te pregunto, si tú eres el que hace obras para la salvación o la santificación, ¿sobre qué descansan tus obras? ¿Qué es lo que le da seguridad a tu obra? Quiero que entiendan esto. Ni reunirte los domingos, ni leer la Biblia todos los días, ni que pases tiempo en oración. Eso le da consistencia a la fe. Porque la fe sola produce lo que tiene que producir. Y tienes que entender este punto, porque en este contexto ellos todavía seguían pensando que a través de la ley y a través de ciertos ritos ellos iban a obtener un resultado llamado salvación o llamado santificación. Y yo me pregunto muchas veces, si yo doy talleres en campamentos de jóvenes con esta pregunta, ¿qué es la vida cristiana? Así comenzaba yo, en los primeros pasos de la vida cristiana. Yo comenzaba con esa pregunta, ¿qué es la vida cristiana? ¿Qué es? ¿Qué es? Una vida de fe, ¿qué más? Vivir en santificación, ¿qué más? Vivir en la estatura, ¿qué más? Cumplir con los propósitos, ¿qué más? Cristo en ti, muy bien. ¿Cómo? Morir a tu viejo, tu vieja, esa es la palabra, mujer, ¿qué más? Así les enseñé a Nicole, a Ángeles y a Parita, son viejas, ¿no? Naturalezas. ¿Sí? Creer, ¿sí? ¿Escuchamos? Ok, Efesios 4:1. No lo busquen, pues lo saben de memoria. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Eso es vida cristiana, andar. Vida cristiana es andar como lo que somos, hijos de Dios. Andamos a la altura de lo que hemos recibido de parte de Dios: herencia, salvación, redención, justificación, perdón, riquezas de su gloria, gracia, aceptados en el amado. Todo lo que soy en Cristo, que me identifica, que no me hace comparar con nadie en esta tierra, porque sería tan injusto, ¿no es así? Que yo me compare con Felipe, que él se compare conmigo, eso es injusto. O que Chucho se compare con Sergio y Sergio con Chucho, eso es injusto. Nadie se compara aquí entre nadie, porque todos seguimos a Cristo y andamos en dirección a Cristo y vivimos a Cristo. Pero miren, el problema de muchos en la vida cristiana es que piensan que la vida cristiana es lo siguiente: yo estoy aquí, el mundo está allí, y el mundo es como el pollo rostizado o la estaca con el costillar de carne, la mesa de postres, y yo estoy aquí como cristiano, así miren, comiéndome las uñas, porque no puedo practicar sexo antes del matrimonio, porque no debo robar, porque no debo mentir. ¿Es así? Y si yo fuera obeso y me como eso, evidentemente me muero. Y así pienso yo en mi vida cristiana. Así es para mí, o así se considera para mí. ¿Saben cómo le llamo yo a eso? Igual a frustración.
igual a fecha de caducidad. En poco tiempo te vas a perder. Porque ese pollo rostizado, ese costillar ahí que está sudando la grasita rica y sabrosa, en algún momento te lo vas a comer, hermano. Te lo vas a comer. Esa mesa de postres desaparece. Y uso ejemplos evidentemente muy personales. Muy personales. Pero es el ejemplo que a ti te hace ver la vida cristiana y a mí me hace ver la vida cristiana. Ponle tú el ejemplo que tú quieras. Porque para algunos pueden ser las drogas, el alcohol, el vino, la mentira, el egoísmo, la autocompasión. Yo soy el centro y eso me llamó la atención hoy de alguien. Yo dije, a ver, ¿cuál es el pecado con el que tú luchas? ¿Sabes qué me dijo esa pequeña criatura hermosa, preciosa? Lucho con ser el centro de todos los lugares. Ese es mi pecado. ¡Qué bárbaro! Una pequeña criatura dijo eso. ¿Y cuántos adultos no son iguales? Egoísmo, orgullo, soberbia. Vienen a Cristo como las multitudes, solucionan los problemas. Pero tú y yo no tenemos una relación de, a ver, no me tengo que comprometer con Dios, tiene que haber una muerte hacia lo que era antes, un arrepentimiento, un compromiso con lo que tú me dices. Juan 6, ¿qué dice Juan 6? Que en un momento que Cristo les empezó a decir, esto es seguirme. ¿Qué dijeron todos? Dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír, obedecer, hacer? ¿Quién? ¿Y saben qué pasaba con esos miles y miles que seguían a Cristo? Se fueron atrás. Y Jesús voltea a los 12 y les dice, ¿quieren también ustedes irse? Porque era lo mismo, Era lo mismo. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Las obras son infructuosas, son inconsistentes, pero en tercer lugar, escúchalo bien, las obras son innecesarias. Tienes que escucharlo. Las obras son innecesarias para la salvación y la santificación. Por eso la pregunta que Dios me dio, ¿qué es lo que hace efectiva mi salvación y santificación? El testimonio efectivo de Abraham, el conocimiento efectivo de los creyentes, las escrituras efectivas de Dios, pero mi dependencia efectiva en el pacto. Porque en segundo lugar, dice el versículo, por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Sí lo viste ahí? Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Y qué dice el versículo? Es evidente. ¡Ah, qué linda que es la palabra de Dios! ¡Qué linda que es! ¡Qué lindo que es el Espíritu Santo! ¡Wow! Yo me impacto aquí. ¿Por qué? Porque tú no necesitas decir que eres cristiano. Es evidente. Decía este pastor, su Henry Chenet, que cuando ves a un cristiano deberías decir, ¡wow! ¡Wow! ¿No te impacta? ¿No ves algo que realmente te llama la atención y te atrae, te invita? Vamos a ser prácticos con el Evangelio. Esta semana que pasó, ¿en qué radicaron tus conversaciones como cristiano? ¿Qué es lo que más conversaste con los demás? Esta semana que pasó, no la que viene, la que pasó, ¿en qué más te enfocaste con tus pensamientos? ¿Y más pensaste? ¿A qué invitaste a tus ojos a ver? Dice Proverbios que los ojos no se cansan, no se sacian de ver. Y ahora más, con las redes sociales, que son 100% adictivas. ¿En qué pasaste más tiempo esta semana? ¿En qué invertiste más tu tiempo esta semana? ¿Qué tipo de cristianismo esta semana tú viviste? Porque ¿sabes qué pasa con algunos? Esto es sorprendente. Algunos hasta se burlan. Teniendo años en el Evangelio, se burlan. Tú les hablas de vivir por fe y te ven con una cara diciendo, se me hace que tú te quedaste en los tiempos de Abraham.
Sí. Pero digo una vez, sí. Si yo no fuera parte de esa familia, yo quiero ser parte de la familia de Abraham. Benditas en ti todas las familias. Y dice ahí, la bendición que yo te voy a dar es la mejor de las bendiciones. Entiéndase como bendición. Entiéndase como bendición. Salvación. Salvación. Y Proverbios otra vez Salomón lo dijo así: la bendición de Dios es la que no añade tristeza con ella, es la que enriquece. Porque es la salvación la que enriquece al Hijo y que lo hace cada vez más productivo en su andar, porque tiene el ADN es la simiente de Dios, la simiente de Cristo que mora en él y produce una influencia santa, pura, de pasión y de entrega. Por eso el cristianismo hoy está tan diluido. Y que pensamos que para ser como estos maestros, ¿sabes qué pasaron con estos maestros? Multitudes los seguían. Pero multitudes. ¿Qué pasa con los maestros falsos hoy? Son galanes, ¿sí? Tienen las camionetas, los edificios, los grupos de alabanza, todo se apaga, entran las luces y entran la alabanza y vámonos. Y está lleno. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos en el día. Es más, ya hasta por video lo hacemos. Y los sábados nos reunimos. O sea que lo que la Biblia dice del día de reposo valió sorbete. Como la gente necesita reunirse los sábados porque el domingo está ocupada, trabaja. Que tú no sabes que la gente trabaja los domingos. ¿Cómo vas a poner un servicio los domingos de la mañana? ¿Estás loco? ¿Siglo XXI? No me veas con cara rara, porque es lo que está pasando. Y está pasando con tu cristianismo. No sé si te viste el espejo de la palabra de Dios. Eso está pasando con tu cristianismo. Porque en la semana tú viviste un cristianismo a medias, mediocre. Pero los domingos a la mañana, ¿qué hacemos? Nos ponemos la ropa. Y aquí soy muy religioso. Aquí sí aplico toda la ley que tengo que aplicar. Perdónanos, Señor. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso la Biblia? Número 1, no por lo que digo. 2, no por lo que hago. 3, es evidente la vida de Dios. Es evidente la vida de Dios. La justificación no viene por lo que digo, no viene por lo que hago, viene como un resultado de ese acto divino, esa acción demostrativa que con pureza abracé y creí. En estos momentos tú deberías preguntarte, a ver si todos prestan atención a esta pregunta que no está aquí, esta pregunta: ¿dónde va a pasar mi alma por la eternidad? ¿Dónde va a pasar mi alma por la eternidad? ¿A dónde me voy en estos momentos si yo me muero? Quiero que entiendas algo. Yo prefiero morirme de la pandemia que morir en pecado, lejos de Dios, desobediente a su voluntad y siendo un cristiano careta, chafa, incongruente. Eso es lo que más vergüenza me da al morir. No tanto de una enfermedad, que me muera de la enfermedad, hermano, no pasa nada. La enfermedad es la enfermedad y no pasa nada. Hay enfermedades que son para la gloria de Dios, pero sí, qué pena me daría delante de Dios morirme lejos de Dios, lejos de la voluntad buena, agradable y perfecta que Dios tiene para cada uno de sus hijos, que abrazo con fe y vivo, proclamo y me muevo por esa voluntad. Por eso, en tercer lugar, aquí en mi dependencia afectiva del pacto, entra una frase bíblica que dice así: el justo por la fe vivirá. ¿Sí la viste? Versículo
11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Qué? Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Número 1. Recibo la justicia por Dios. 2. La fe es producida por Dios. 3. La vida cristiana es por fe. Por fe. Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2:4. Dice así: he aquí aquel cuya alma no es pura como la de Abraham, no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Hebreos 10:38. Hebreos 10:38. ¿Qué dice? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y acá está la segunda pregunta que el Señor me hizo en este estudio, que termino. Primera pregunta fue: ¿qué es lo que hace efectiva mi salvación y santificación? Segunda pregunta: ¿qué diferencia hay entre por la fe vivir y vivir por fe? ¿Qué diferencia hay entre por la fe vivir y vivir por la fe? Una respuesta aquí, rápidamente, una respuesta. ¿Qué diferencia hay entre por la fe vivir y vivir por la fe? Causa, consecuencia. Efecto, resultado. A ver aquí. Propósito. Explícamelo rápidamente. Ok. Vamos a responderlo con la Biblia. Rápidamente. Gálatas 3. Gálatas 3. Miren. Gálatas 3. Dice el versículo 13. Por la fe vivirá. Cristo me redimió de la maldición. Dice el versículo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cruz, sacrificio, perdón, paz, salvación. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo se define? Cristo me redimió de la maldición. 2. Por la fe vivirá, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿A fin de qué? Por la fe, la bendición, dice, la promesa del Espíritu. Pregunta para los teólogos bíblicos aquí: ¿dónde se anuncia por primera vez la promesa del Espíritu? En la Biblia. El chico de la ¿eso es verdad? No sé por qué eso es. Acá. Pasaje bíblico. Acá somos bíblicos. Génesis 3. Ahí no, ahí habla del Evangelio, la promesa del Espíritu. Vamos, por cuestión de tiempo. Ezequiel 37. En Génesis, ahí está en 3, está el Evangelio. Es más, en Génesis 12, los grandes teólogos que profundizan, no está el Espíritu Santo, pero sí está por fe el Espíritu Santo. Ezequiel
37, profeta Ezequiel 37, versículo 14. Dice: y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová, y pondré mi espíritu en vosotros. Aquí fue anunciado. ¿Dónde fue actualizado? Esto del Espíritu Santo, ¿quién lo actualizó? Aquí fue anunciado por el profeta Ezequiel, pero alguien lo actualizó, y ese fue el Señor Jesús. Rápidamente, el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 16. San Juan 16. Versículo 7. 16:7 del Evangelio de San Juan. Pero yo os digo la verdad, dijo Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Y quién lo afirmó? El profeta Ezequiel lo anunció, Jesús lo actualizó. ¿Quién lo afirmó? Efesios, el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 13, 1:13. Aquí está afirmado. Dice así, 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y estamos en la frase de: mas el justo por la fe vivirá. Cristo me redimió de la maldición, por la fe vivirá, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe vivirá. Un pacto nadie lo invalida ni lo añade. Dice el versículo 15: hermanos, hablan en términos humanos. Un pacto que sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, nadie lo añade. Lo que Dios dice se cumple, es real. Y acá es donde está: el justo por la fe vivirá. Descansa mi fe en lo que Dios ha prometido para mí como su hijo. Por la fe vivirá, y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. En Abraham, Antiguo Testamento, y en mi fe aquí, en este tiempo, tenemos exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Un solo Salvador, Cristo Jesús. Uno solo. No hay más. Por la fe vivirá. La herencia en Cristo no depende de la ley, sino de la promesa. ¿Por qué? Porque el pacto hecho a Abraham fue incondicional, como la salvación es por gracia. ¿Sí? En cambio, el pacto a Moisés fue bajo una condición, y por eso Pablo trae aquí estos años que evidentemente los maestros judaizantes traían aquí como para seguir debatiendo y seguir diciendo. Y eso es lo que pasa muchas veces. Tú te pones a discipular a una persona que fue mal enseñada por otro maestro bíblico que le enseñó cosas erróneas, y quiero que sepas esto. O si no lo has hecho nunca en tu vida cristiana, mover a un pecador del error no es fácil, no es cualquier cosa. Cuando un pecador abraza una falsa doctrina, no te creas que con un mensaje dominical, con un discipulado, 2 o 3 pasos, lo vas a mover. ¿Sabes por qué? Por lo que te dije el domingo pasado: Satanás está detrás de todo esto. El diablo está detrás de todo esto. Por la fe vivirá. Dios la concedió gratuitamente a Abraham mediante la promesa. ¿Y qué hizo Abraham? Hebreos 11. ¿Qué hizo? Dice que saludaba por fe lo que Dios les había prometido. ¿Y qué crees? No lo vieron, no fue real, pero lo experimentaron por fe. Por fe.
Cuando predico el Evangelio siempre digo esto: yo no vi que Cristo murió por mí. Yo no vi que Cristo pensó en Pablo Sebastián Ferrari Cara. Yo no lo vi, pero yo lo creo. Yo lo acepto. Termino con este versículo. No hay vida espiritual sin la fe. Juan 3:36. Juan 3:36. No hay vida espiritual sin la fe. Juan 3:36. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay vida espiritual, no hay vida espiritual sin la fe. Fui hecho justo por la fe. Abraham creyó en Cristo sin verlo, y su alma fue salvada. La fe hizo que saliera, viviera y alcanzara la promesa. Jesús lo resume así. ¿Cómo lo resume? Juan 3:36, que lo leímos. Lucas 10:28. Lucas, el Evangelio de Lucas 10:28 dice, 10:28 de Lucas: y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Lucas 10:28, haz esto y vivirás. Y Lucas, ahí cerquita, 11:28 dice, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La pregunta sigue estando en la mesa. ¿Qué diferencia hay entre por la fe vivir en vivir por fe? ¿Qué diferencia hay? Que tanto Romanos como Gálatas mencionan la misma frase de Habacuc, y es, como está aquí en el versículo 11, el justo por la fe vivirá. Fui declarado justo por la fe en Cristo, que trajo vida a mi alma, salud y salvación a mi ser. Pero ¿qué dice Hebreos, que lo leímos? ¿Cómo dice? Lo dice diferente. ¿Sí lo viste? ¿Te diste cuenta? ¿Cómo dice? Vivirá por fe. Ahí está la diferencia. Una vez que soy salvo, justificado, que tengo la vida de Dios en mí, vivo en fe. Vivo por fe. Con el versículo con el que comenzamos, de 3:5, o por lo oír con fe. Y termino con este pasaje, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Que dice así, lo leemos juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por el mensaje que nos has dado, nos has traído. Gracias por las verdades que has puesto sobre la bandeja de lo que hemos recibido este domingo 15 de marzo del 2020. Y Padre, queremos hacer conciencia, queremos realmente evaluarnos a la luz de las Escrituras y descansar en lo que ellas hoy nos han comunicado. Si hay algo que Gálatas nos enseña, es que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Padre, aquí estamos como tus hijos, que hemos creído en Jesucristo, que lo hemos aceptado por la fe. La fe no es una obra. La fe es creer.
confiar, es algo sencillo. Como cuando el padre le da una orden al hijo, el hijo la obedece, el hijo la acata, porque de forma sencilla cree en su padre. Nosotros somos hijos por la fe, fuimos justificados por la fe, fuimos reconciliados, redimidos por la fe. Cristo hizo un acto único y para siempre, para redimirnos, para salvarnos. Es más, Cristo no tuvo que cumplir ninguna ley, solo tuvo que morir, y eso fue lo que hizo. Resucitar, y eso fue lo que sucedió. Y Él está vivo, más que nunca, en un mundo muerto, en una iglesia dormida. Él está vivo, tocando a la puerta de cada corazón para vivir el cristianismo por fe, agradándote, llevándote fruto para tu gloria, no retrocediendo, no titubeando, enfocándonos en ti, poniendo toda nuestra atención en lo que tú eres, en tu carácter, bendito Dios, y descansaremos en lo que pasará en esta vida, en lo que pasará en este mundo, porque mejor es estar contigo, siempre, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.